Hola, muy buenas tardes, bienvenido una semana más a Legio Novena, bienvenido al programa de historia de Paradigma Radio y como siempre, bueno, en este caso pues no estoy yo solo en el plató, pero me acompañan como siempre evidentemente mis dos compañeros, tanto Daniel Caparrós como Antonio Murillo. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, te he dejado ahí solo. Bueno, no pasa nada, Yo tengo, también, que tengo lo para mí mío. el tengo para mí el plató, El plató. el plató En plato de televisión, de de, Telecinco, de Sálvame de Deluxe. Sálvame. Buenas tardes a todo el mundo. Pues nada, vamos a comenzar con el programa de hoy. Y bueno, si queréis empiezo yo con una efeméride que tiene mucho que ver con el programa de hoy. Y ya lo iremos viendo. Una efeméride sobre un hecho que a nosotros nos encanta. Y nos encanta utilizar la palabra que probablemente nunca sepamos escribir bien, pero que nos encanta utilizarla, que es el Anschluss, que se produjo el 12 de marzo de 1938. Como ya sabéis, Anschluss significa en alemán unión, anexión, y bueno, esta palabra se refiere al hecho histórico de la unión entre la Alemania del Tercer Reich y Austria, que se produjo, como ya he dicho, el 12 de marzo de 1938. Esta era quizás la más importante hasta ese momento, la más preocupante también de las anexiones imperialistas del Tercer Reich, porque hasta ese momento, pues bueno, había ocupado el Sarre, había remilitarizado Renania, pero eran acciones dentro del territorio alemán que se podían entender como lógicas, ¿no? Dentro de ese tratado humillante que ya hablamos en su momento, que era el Tratado de Versalles. Pero esto evidentemente era algo muy distinto. Además, el propio Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones prohibían por completo esta unión entre Alemania y Austria, pero se produjo, tanto Gran Bretaña como Francia, al igual que estaba pasando en la Guerra Civil Española, pues no intervinieron a favor de Austria, que pues prácticamente desde la llegada de los nazis al poder en Alemania, pues los nazis austríacos habían tenido una labor terrorista muy elevada en Austria, hasta el punto de que prácticamente se hicieron con el poder de facto. Y en marzo el 11-12 de marzo de 1938, pues terminó el ejército del Tercer Reich invadiendo Austria, proclamando, bueno, en este caso sería un mes después, ¿no? Con este plebiscito que ya hemos comentado, nuestro plebiscito favorito de la historia, pues su objetivo con este plebiscito era darle un tinte popular democrático, no a algo que era completamente una invasión. Y bueno, pues de esta manera Austria perdió su independencia hasta 1945 y pasó de ser Österreich a Ostmark, que en alemán pues es la marca del este, ¿no? Entonces, en el momento en el que estamos grabando este programa, que es 12 de marzo, pues se cumple justo la efeméride. ¿Qué traéis vosotros de sección? ¿Le tiro yo mismo? Ve, ok. Nada te lo impide. Como veis, no nos hemos dicho el orden, como podréis comprobar, no hemos dicho el orden. Pues mira, yo traigo una recomendación de un hilo de Twitter que a veces pensamos que no se pueden recomendar estas cosas, pero en realidad sí que se puede y en este caso bastante. Eh, el autor de este hilo es Felipe Mejías López, arroba Fermonbit con V, igualmente lo pondré en la referencia y demás para que el enlace vaya. Y me pareció muy interesante porque él es arqueólogo e historiador y está excavando un enterramiento en la necrópolis bajo medieval de Aspe. Bueno, una necrópolis bajo medieval en Aspe, en Alicante, que es su pueblo. Y me gusta mucho el hilo que hace porque él hace un recorrido desde su, desde su abuelo, que era albañil, ¿no? Y tiene una foto del año 52. También aparece, también habla de su padre, ¿no? De cuando ellos trabajaban y siempre le dijeron pues, que había
castillos poblados, perdidos, tesoros escondidos y tal, ¿no? Y es muy bonito porque eso hace un recorrido desde... La gente en el pueblo sabía que ahí había algo y cuando hicieron... Bueno, ahí se hizo un ensanche en el siglo XVIII sobre un cementerio mudéjar. Y cuando metieron las tuberías y tal, pues los que estuvieron trabajando en la obra, ellos vieron los muertos, ¿no? Y ahora se está excavando y está saliendo los restos. Y él hace algo muy interesante que es trabajar con el pueblo, el propio pueblo. La gente va, lo ve, le preguntan algo así como, tú eres el que mira a los muertos, ¿no? Cosas de esas. Y eso es muy curioso porque yo también lo vi un poco en parte cuando está en un pueblo excavando, un pueblo, una ciudad, da igual. Pero sobre todo en un pueblo es más cercano. Y la gente te pregunta y quiere saber a qué te dedicas y demás. Y él hace un esfuerzo como pedagógico en explicarle a la gente lo que había en su pueblo. Y yo lo veo un ejercicio muy bonito y que llamaría a que se hiciese más, incluso plantear con todo el cuidado que se pueda, pero plantear jornadas de puerta abierta en las propias excavaciones, si hay tiempo y se puede hacer, porque incluso eso, aunque parezca contradictorio, evitaría expolios, porque la gente no lo tiene tanto como algo secreto. Y no sé, y él termina el libro diciendo que caminamos a diario por encima de nuestro pasado y que la próxima vez que veáis a un arqueólogo dentro de un agujero en alguna calle de vuestra ciudad, pensad que está haciendo algo útil. Y yo creo que tiene bastante razón y no sé, me pareció muy bonito y quería destacarlo. Y hablé con él para si podía nombrarlo y tal, me dijo que sin problema. Así que bueno, que lo leáis vosotros mismos, aunque haya hecho un pequeño resumen. Y ahí está. O sea, también es importante porque habla un poco de trabajo de arqueología, de lo que es disparar la máquina, limpiar, fotografiar, delimitar todas las fosas. O sea, que es un trabajo arduo, pero que es importante sacarlo para afuera, que la gente lo reconozca y que se sienta algo suyo de su pueblo, que es muy importante eso. Sí. Siempre la labor reivindicativa de Dani en esta sección. Hombre. Pero nunca le falta razón, nunca le falta razón. Ni mucho menos. Yo me acuerdo que leí el hilo y estaba guapo, en verdad. Porque era muy como de andar por casa, ¿sabes? De lo típico de que las típicas personas mayores que están mirando la obra, ¿no? En vez de estás poniendo mal el zocalillo, esos huesos no son medievales, ¿sabes? Eso es de TDY. Esa tibia es moderna como mínimo. Como mínimo, ¿eh? Yo la pondría en el siglo XIX. XIX. Me contaron. Muy gracioso. Pues, ¿qué nos trae, Antonio? Pues mira, yo como de costumbre, pues también traigo una sección que también es para pensar, ¿vale? Para que pensemos un poquito. Filosofista. No, es que es filosofista, es nuestra pequeña sección de filosofía del equipo. Bueno, me acuerdo hace tiempo y el otro día me acordé, digo, ¿qué voy a llevar de sección? ¿Qué voy a llevar de sección? Porque hasta ayer no tenía nada para traer. Y me acordé de una frase que vi hace tiempo y dije, coño, qué bien viene ahora. No sé quién la escribe ni nada. Yo la encontré en Twitter y busqué por todos lados y no sé de quién es la frase, pero si alguien lo sabe que nos lo diga porque estaría bien. La frase es la siguiente y viene muy al pelo. Los que no estudian la historia están condenados a repetirla. Y los que la estudian están condenados a ver impotentes cómo los demás la repiten. Y es que me encanta esta frase porque vale que hacemos este programa pues eso, para intentar enseñar un poquito de historia así, de andar por casa a la gente y demás, pero nosotros muchas veces hablando y demás vemos lo que está pasando hoy en día y nos ponemos a compararlo con cosas que han pasado y muchas veces no es que diga, vale, sé el futuro, pero más o menos sabes por dónde van a ir las cosas. Y porque ya han pasado. Por mucho que diga, porque ya han pasado y han pasado 20.000 veces. Y por mucho que diga y haga y pregunte y te pregunten y responda, no, da igual. La historia se repite y aunque sepas que se va a repetir, venga lo malo que viene, como está pasando ahora y como vamos a ver en el programa, que por eso traemos también en parte el tema que traemos hoy. Vamos a ver cómo se repite la historia y ojalá no se repita de la misma manera, pero tiene muy mala pinta. Y eso, tenemos que ver impotentes cómo se repite y aguantarnos y ya está. Y luego escribir un libro y ya está, no queda otra cosa. Y lucrarnos de ello. Pues sí, bueno, Antonio nos ha dado un poco la entradilla del programa de hoy, porque es verdad que desde que... Como hilo, Es verdad que desde que
se inició esta guerra que lamentablemente pues está teniendo lugar en Ucrania a día de hoy, pues bueno, siempre desde el primer momento, ¿no? Se dijo que tenía muchos paralelismos con la Segunda Guerra Mundial por el hecho de la invasión, ¿no? Igual que en el 39, pues Hitler terminó invadiendo Polonia, también la respuesta de la OTAN y de Europa Occidental, ¿no? De un poco verla venir como si fuera una especie de reedición de Chamberlain con su papelito de la paz para nuestro tiempo, ¿no? Y esa política de apaciguamiento. Nosotros, sin embargo, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones, si tenemos que ver paralelismo con esta guerra que se está produciendo ahora mismo, a día de hoy, es con la Primera Guerra Mundial. Porque si algo caracteriza a la Segunda Guerra Mundial es que es una guerra de ideologías, ¿no? Mientras que la Primera Guerra Mundial, pues la ideología no tiene peso y es una guerra imperialista. Y nosotros vemos más de imperialista que de ideológico lo que está sucediendo ahora mismo. Porque ideológicamente, pues bueno, quien no lo quiera ver, pues que no lo vea, pero hace muchísimo tiempo que Rusia no es comunista. No, pero espérate, porque es que ahora depende de la ideología que tengas por aquí, ¿no? El periódico o lo que sea, pues Putin es nazi o Putin Claro. es comunista o el malo que tú quieras poner, ¿sabes? Está intentando tildar de ideología a una cosa que es más que una agresión imperialista, Claro, que fue una agresión imperialista de la OTAN antes y ahora pues Rusia efectivamente. pues, está respondiendo de la misma manera. Así que al final... Estamos viendo que se responden a los intereses de dos potencias imperialistas, ¿no? Por un lado la OTAN y por otro lado Rusia. Entonces, ideológicamente, no les veo una diferencia irreconciliable, ¿no? Simplemente intereses geoestratégicos, geopolíticos e imperialistas. Por lo tanto, vemos más paralelismo y más similitudes con la Primera Guerra Mundial que con la Segunda. Entonces vamos a empezar un poco y el programa de hoy vamos a tratarlo, vamos a llevarlo sobre el camino hacia la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que sabemos que se inicia con ese casus belli del atentado en Sarajevo, que pierde la vida el archiduque Francisco Fernando, el heredero de la corona de Austria-Hungría, pero evidentemente, igual que en todos los casus belli, es simplemente la gota que colma el vaso, ¿no? Y tiene unas causas, este conflicto, que se vienen muy atrás. Y principalmente la causa mayor de esta Primera Guerra Mundial va a ser el nacimiento de Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Así que es importante que comencemos este tema hablando sobre la creación del Imperio Alemán y sobre la unificación alemana. Y nos tenemos que ir al principio del siglo XIX. Nos tenemos que ir a época de Napoleón. Napoleón, en su periodo de máxima expansión, durante la guerra napoleónica, va a poner fin al Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad que, bueno, a nivel político, pues era un conglomerado de estados independientes que iban pues desde Austria, Prusia o incluso Baviera, estamos hablando de reinos importantes, como pequeñas ciudades-estado gobernadas por un príncipe, por un duque, muy pequeñas, sin prácticamente ningún poder, ¿no? Ni tierra siquiera a su alrededor. Estamos hablando de que había en torno a 300, cerca de 300 entidades políticas alemanas, independientes políticamente. Y eso era el Sacro Imperio Romano Germánico, que Napoleón va a poner fin después de casi 1000 años, como ya vimos en el programa de Carlomagno, el Tratado de Verdún del año 843 va a ser el germen de este Sacro Imperio, que va a durar hasta el inicio del siglo XIX. Austria, y su casa de Habsburgo, que había sido la cabeza de este Sacro Imperio, de emperadores austriacos, se convirtió en un simple archiducado. Y el archiduque de Austria, que en este caso era Francisco I, ¿sí? Dice: yo no quiero ser archiduque, mi familia de los Habsburgo siempre ha sido grandes emperadores del Sacro Imperio, yo no voy a ser un simple archiduque, y se convierte en emperador. Entonces, en el año 1804, Austria se va a convertir en el Imperio Austriaco, y Napoleón va a crear, pues ya sabemos que Napoleón se dedica a lo largo de la guerra napoleónica
a hacer Europa a su manera, ¿no? Y va a crear la Confederación del Rin en el año 1806. Napoleón, como ya sabemos, no tuvo una larga carrera, fue muy intensa, pero no fue larga, y en su derrota definitiva, tanto su expulsión de los estados alemanes como en su derrota definitiva, tuvo un papel fundamental Prusia, un ejército prusiano que ya iba despuntando por aquel entonces. Prusia era uno de los estados más importantes, uno de los reinos más fuertes dentro de esta confederación germánica. Pero bueno, me he adelantado con lo de la Confederación Germánica, todavía estamos hablando de la Confederación del Rin, pero bueno. Una vez Napoleón derrotado definitivamente en Waterloo, en el año 1815 se va a realizar el Congreso de Viena, este congreso de las potencias europeas de la época, que ya conocemos que tuvo un papel preponderante Metternich, que era el canciller austríaco, y lo que se buscaba era pues restablecer el absolutismo en Europa y un poco el statu quo anterior a Napoleón y a la Revolución Francesa. Algo que pues ya en 1815 era muy difícil de conseguir, aunque bueno, el Congreso de Viena sí es cierto que permitió la paz hasta la Guerra de Crimea en la mitad del siglo XIX, o sea que eso hay que reconocérselo. En este Congreso de Viena, la Confederación del Rin, que había sido creada por Napoleón, va a ser sustituida por la Confederación Germánica, que no es una entidad política unida, es algo más, bueno, una confederación de estados, no algo más simbólico, pero que estaba formado por 39 estados, y la primacía la tenía Austria. Austria era, digamos, la cabeza de esta confederación germánica, porque, bueno, de manera simbólica, pues todavía tienen mucho peso los emperadores de Austria, ¿no? Que habían sido la cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta confederación germánica, aunque políticamente no estaba unida, tenía un parlamento con una dieta imperial, con sede en Frankfurt, en la ciudad de Frankfurt. Y pues estaban representados los distintos estados alemanes de esta confederación. Sin embargo, Prusia no estaba conforme con el papel secundario que se le había otorgado en esta confederación germánica, porque ellos pensaban, y con razón, de que habían tenido un papel fundamental a la hora de derrotar a Napoleón y que habían sido un poco ninguneados en esta confederación germánica que estaba liderada por Austria. Además, ya desde estos momentos, desde la época napoleónica, se está difundiendo, sobre todo por pensadores, por filósofos, un nacionalismo alemán basado en una cultura, una lengua común, que Prusia cree que representa mucho mejor que Austria. Prusia cree que la nueva Alemania pues es una Alemania protestante, ¿no? Como era el Reino de Prusia, sin embargo el Imperio Austríaco era católico. Además debemos considerar que prácticamente la gran mayoría de la población de Prusia eran alemanes, mientras que el Imperio Austríaco, los alemanes eran simplemente una parte, eran los que vivían en la propia Austria. Debemos recordar que el Imperio Austríaco era una entidad política mucho mayor, que pues sus fronteras recogían los territorios de Hungría, de Chequia, y que la mayor parte de este imperio austríaco no estaba habitado por alemanes. Y eso Prusia lo sabía, se consideraba más alemán, ¿no? Y además pues se sentía, como ya digo, ninguneada porque se le había dado un papel secundario después de haber sido decisivo en la derrota de Napoleón. Prusia va a crecer económicamente de una manera fulgurante, también apoyada por una burguesía protestante muy dinámica, y va a crear la Unión Aduanera, llamada Zollverein, con algunos estados de la Confederación Germánica, con la mayoría de los estados de la Confederación Germánica, y esto pues va a suprimir los aranceles aduaneros y va a posibilitar que muchos estados de la Confederación pues crezcan económicamente, crezca el comercio entre ellas. También se va a desarrollar de una manera muy importante las vías de ferrocarril. Y de esta Zollverein se va a realizar excluyendo a Austria. Y esto es muy importante. Austria no va a formar parte de esa Zollverein. Y vamos a ver cómo económicamente
ya se va a ir distanciando, económica, política e incluso militarmente se va a ir distanciando de Prusia, Austria. Prusia va a estar en estos momentos reencarnando el papel el papel de una potencia emergente, poderosa, moderna, mientras que Austria cada vez está más estancada y representa pues una gloria pasada. Metternich, que era el canciller austríaco, como ya he comentado, intentó parar este aumento del sentimiento nacionalista alemán, porque a Austria no le interesaba una Alemania unida, ¿no? Porque cuanto más fragmentada estuviera políticamente, pues ellos podían seguir siendo los líderes, los jefes de esta confederación. Entonces, Metternich hizo una serie de leyes que intentaron reprimir ese creciente nacionalismo alemán, pero fue en vano. De hecho, en el año 1848 ya sabemos que se produjo la Revolución de 1848, que afectó a toda Europa, prácticamente toda Europa, y que por supuesto afectó a estos estados de la Confederación. En Austria cayó Metternich, porque hubo una serie de protestas en todo el imperio que querían un cambio político en el imperio austriaco, querían que se convirtiera, ¿no?, se pareciera más a los regímenes liberales que ya estaban establecidos en Europa occidental. Esto hizo que cayera Metternich, y en Frankfurt se reunió un parlamento revolucionario que quiso entregar la corona de una Alemania unificada al rey de Prusia. Y el rey de Prusia, que era en este momento Federico Guillermo IV, dijo: mira, yo con este nombre no puedo convertirme en emperador de Alemania. Entonces, no, hombre, el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, no quería que su legitimidad se la entregara, como emperador de una Alemania unificada, se la entregara un parlamento creado por la Revolución de 1848. No quería que esa nueva Alemania se creara desde abajo, ¿no? Él quería crearla desde arriba, quería crearla él. Pero, en cualquier caso, aunque fracasara este intento de unificación alemana con el rey de Prusia a la cabeza en 1848, sí debemos considerar que ya ha triunfado el proyecto nacionalista que se conoce como de la pequeña Alemania. Es decir, un proyecto de creación de una Alemania sin Austria. Y esto parece que ya en 1848 ya ha triunfado, algo que, en el siglo XX, pues seguro que a Hitler no le gustaba lo de la pequeña Alemania, porque hizo el Anschluss, que ya hemos comentado anteriormente. Este Federico Guillermo IV va a morir en 1861 y lo va a suceder su hermano Guillermo I de Hohenzollern, que era la dinastía reinante en Prusia. Con él se va a hacer cargo del puesto de canciller, pues un personaje fundamental, probablemente, yo creo, el personaje más importante de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, que es Otto von Bismarck, el canciller de hierro, como se conoce, ¿no? Con estos dos personajes a la cabeza de Prusia, sobre todo Bismarck, se va de una manera ya definitiva a unificar Alemania. Lo va a hacer con tres guerras prácticamente sucesivas. Y en todas ellas no es que Prusia declare la guerra a sus enemigos, pero sí es cierto que intenta provocarla, porque le interesa, porque desde el primer momento Bismarck sabe que la unificación alemana va a llegar a través de las armas. Entonces, digamos que casi las provoca, ¿no? La primera va a ser en 1864, en la que se conoce como Guerra de los Ducados, y se produce entre Dinamarca y Alemania junto a Austria. Prusia, todavía junto a Austria. Esta Guerra de los Ducados se produce porque el que había subido al trono de Dinamarca, Cristian IX, quería integrar a la corona danesa los ducados de Schleswig, Holstein y Lauenburg. Estos ducados eran un dominio personal del rey de Dinamarca, pero no pertenecían oficialmente a la corona danesa. Y eso es lo que quería hacer Cristian IX. Entonces ahí encuentran tanto Bismarck
como Austria la posibilidad de declarar la guerra, una guerra muy corta, a Dinamarca. Y estos ducados pues, van a ser administrados a partir de ese momento por estas dos potencias alemanas. Sin embargo, finalmente lo que... Rafa, Dime. Cristian IX, ¿en serio? Sí. ¿Se llamaba así? Sí, sí. O sea, hubo 8 Cristian antes. Hubo 8 Christian y no sé si hubo alguno más, pero es un nombre muy típico de la monarquía danesa. Yo no te quería Es que interrumpir porque te lo juro que estás me explicando imaginaba- bien, pero yo creo que Federico Guillermo es los dos nombres que peor casan. O sea, de nombre compuesto es el más feo que puede existir. Es que Federico Guillermo IV, tío. Y Lo Cristian, siento, el Rafa, Cristian. Yo entiendo que le dieran la corona y dijera, yo con este nombre Claro, claro. no puedo pasar a la historia como el primer emperador de una Alemania unificada. Federico Guillermo IV. Pero era un tío sensato, ¿sabes? Él mismo dijo, mira, no, yo no. Si me hubiese El llamado de Guillermo otra solo manera. puede. Claro, mi hermano se llama Guillermo nada más, puede ser. Pero yo con este nombre, Pero se olvida el dato importante que es cuarto. claro. O sea, que es que hubo 3 antes. Claro, O sea, claro. De hecho, su padre 3 creo que. generaciones de. Su Tres padre que, generaciones de padres muy mala gente, ¿sabes? sí, sí. Su padre creo que es Federico Guillermo III. Sin embargo, Bismarck, y además si se pronuncia bien, queda Otto von Bismarck. Otto von. Que da incluso sexy. No, sí, tú verás. El nombre más importante y más sexy de la segunda mitad del siglo XIX. El Pedro Sánchez de... El Pedro Sánchez. Era calvo, pero como tenía un bigote enorme y un casco con una punta de hierro arriba, Claro, que a la todo el época. mundo ha tenido que ver alguna foto. A la Claro, época. a la época, el tío era El moderno. típico casco prusiano, que sí, por Exactamente. buscar una foto. Pues sí. Después Perdona por de. interrumpirte, pero es que No, pero viene, no podía viene aguantar. bien. Después de este inciso de comentar los nombres hombre. de los reyes del siglo XIX, debemos comentar que los antiguos aliados en esta guerra de los ducados, Prusia y Austria, llegaron a las manos, porque le interesaba básicamente a Bismarck, ¿no? Y digamos que utilizó la guerra que mantenía Austria con Italia en el proceso de unificación italiana, que se estaba produciendo también al mismo tiempo que la unificación alemana, para Prusia declararse como aliado de Italia, ¿no? Entonces, de esta manera, pues llegaron a las manos Prusia y Austria, lo hicieron en el año 1866 en una guerra corta, la guerra austro-prusiana, que tuvo su batalla decisiva en la batalla de Sadowa. La victoria prusiana, que aunque las tropas, aunque fueran un número menor que las tropas austriacas, pero ya se demostró que militarmente estaba mucho más avanzada Prusia que Austria en estos momentos. Con la victoria en esta guerra, como ya digo, se creó la Confederación Alemana del Norte, una confederación de 22 estados en el que se excluía ya definitivamente de la unificación alemana a Austria y que también quedaban fuera algunos estados del sur de la Confederación Germánica. Estos estados terminaron entrando, pero Austria ya se quedó definitivamente fuera del proceso de unificación. Finalmente, la tercera y última de las guerras que se produjeron en estos años que terminaron con la unificación alemana fue la guerra franco-prusiana del año 1870, una guerra que pues la más famosa, ¿no?, de estas tres que he estado comentando. Y se produjo por una imprudencia, podríamos decir, de Napoleón III, del emperador de Francia. El casus belli fue que, bueno, como ya sabéis, en 1868 en España pues triunfa la Revolución Gloriosa y tiene que marcharse del país Isabel II y con ella la dinastía de los Borbones, ¿no? Y el gobierno provisional de Serrano y de Prim pues realizan una búsqueda por Europa para ver quién es el nuevo rey de España, porque en esta Revolución Gloriosa este gobierno provisional pues tenían claro que querían seguir apostando por la monarquía, pero por otra dinastía. Uno de los candidatos era Leopoldo de Hohenzollern, esta dinastía que hemos dicho que reinaba en Prusia. Y esto no le gustó nada a Francia, no le gustó nada a Napoleón III, porque en ningún caso quería tener a dos Hohenzollern a cada lado de la frontera. Tenemos que tener en cuenta que Francia hace frontera con Alemania, en ese momento con Prusia, y hace frontera con España, y no quería tener un Hohenzollern en su frontera sur también.
Entonces le pide Napoleón III a Guillermo I, al rey de Prusia, que se retracte y que afirme que nunca va a apoyar a un Hohenzollern en la corona española. No lo hace Guillermo I y Napoleón termina declarándole la guerra a Prusia. Pensaba que, bueno, pues que la guerra podía ir por otro derrotero. Estamos hablando del Imperio Francés, del Segundo Imperio Francés, un imperio poderoso. Pero, Rafa, dime. importante la jugarreta que le hace Bismarck con el telegrama ese falso, no el ¿Cierto? telegrama, la noticia esta de periódico falsa para provocar, como diciendo que sí, que no iban a hacer caso a lo que estaban diciendo los franceses, que Alemania iba a apoyar al candidato que se llamaba, ¿cómo era? Leopoldo de Hohenzollern. Leopoldo. Que iban a apoyarlo, que no hacían caso a lo que decían los franceses y demás, y se la tragó doblar Napoleón III. Sí, es que es lo que he Y eso comentado fue otra de las perlas de Bismarck. Bismarck. Sí, es que es lo Telegrama que... de Ems se llamaba, ¿no? ¿Era? Telegrama de Ems. Sí, telegrama de Ese era, ¿no? Ems, efectivamente. Es lo que he comentado antes, que nunca en ningún momento Prusia declaró la guerra, pero la provocaba, porque una de las ideas más claras que tenía Bismarck es que la unificación alemana iba a llegar a través de la guerra. Y le interesaba el conflicto bélico y derrotar una tras otra a los países que se le declararan. Bueno, pues esta guerra franco-prusiana tuvo su batalla decisiva en septiembre de 1870 en Sedan, una derrota tremendamente humillante porque iba a ser capturado el mismo Napoleón III. Y esto va a provocar el colapso del Segundo Imperio, la creación de la Tercera República Francesa y bueno, vemos también en París que se proclama la Comuna, ¿no? A lo que le dedicamos un programa al principio de esta segunda temporada. Y finalmente, en 1871, va a llegar, después de un largo asedio, va a llegar a las afueras de París los prusianos. Incluso el propio rey Guillermo I se va a trasladar a Versalles. Y allí, pues de manera humillante, en la sala de los espejos de Versalles, pues va a proclamar el Imperio Alemán, que se conoce como Segundo Reich, Segundo Imperio, porque bueno, toman de manera simbólica el primero como el Sacro Imperio Romano-Germánico, aunque hemos hablado que no podemos entender el Sacro Imperio como una entidad política unida. En este caso sí es el primer imperio alemán unido políticamente. Y, como ya digo, se proclamó en el año 1871 en Versalles. Además, Francia, en esta derrota tremendamente humillante, pues va a tener que entregar al nuevo imperio alemán Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena que van a pasar como un trompo, como una peonza a lo largo de las siguientes décadas por Francia y por Alemania, porque, bueno, en la Primera Guerra Mundial pues vuelven a Francia. En la Segunda Guerra Mundial Hitler se la vuelve a quitar, luego vuelven otra vez a Francia, un jaleo, ¿no? Alsacia y Lorena. La gente cambiando ahí el DNI cada 2 por 3, una putada. Claro. Igual que nosotros tenemos que renovar el DNI cada cierto tiempo, ellos cada vez que lo renovaban eran de un país distinto. Claro. Y bueno, de esta manera culminaba esa reunificación. Estoy con la reunificación y la reunificación es ya en 1989 con la caída del muro de Berlín. La unificación alemana, ¿no? Con esta creación del Segundo Imperio de la mano de Prusia, de la mano de Guillermo I como Kaiser, ya de Alemania, y Bismarck como canciller. A partir de este momento va a cambiar tremendamente el mapa político europeo y sobre todo el statu quo anterior, porque hasta ese momento las dos grandes potencias occidentales de Europa pues eran Francia y el Reino Unido. Sin embargo, van a hacer un imperio, bueno, sí, un imperio potentísimo como el alemán, que además iba en auge. Un imperio que en la segunda mitad del siglo XIX pues poderosísimo y que va a querer su parte de importancia tanto en Europa como en los imperios coloniales que ya en esta segunda mitad del siglo XIX empiezan a sucederse, ¿no? De hecho, en África, a partir de 1870 ya hay una intervención de verdad física importante en el continente por parte de los países europeos. Francia, en 1870, va a colonizar Argelia y va a crear un protectorado en Túnez en 1881 y el Reino Unido va a hacer lo propio en Egipto en 1882. Esto va a dar paso a una
bueno, un interés tremendo por parte de las potencias europeas, tanto en el continente africano como en el asiático. Y de esto, bueno, vamos a hablar ahora un poquillo más tarde. Pero antes de ello, volviendo a Europa, ya con Alemania unificada, tenemos que dar paso a lo que se conoce como la era bismarckiana, ¿no? La era de los sistemas bismarckianos, porque a partir de este momento, a partir de 1871 y hasta 1890, que será el año que dimita Bismarck, este va a ser el hombre fuerte de Europa. Y Bismarck, a través de una política conocida como la Realpolitik, que sería como una política realista, pragmática, ¿no? Siguiendo un poco incluso los principios de Maquiavelo, ¿no? En El Príncipe, de poner por delante los resultados a convenciones morales que puedan alejarte de los objetivos políticos que te interesan. Estos sistemas bismarckianos que Bismarck pues, va a diseñar en Europa van a tener una serie de objetivos que los principales va a ser aislar a Francia, dejar a Francia aislada en el continente porque temía, y además temía con razón los deseos revanchistas de Francia después de la humillación de la guerra franco-prusiana. Y también uno de los grandes objetivos era mediar entre Rusia y Austria-Hungría, sobre todo en la zona de los Balcanes. Austria, después de la derrota en la guerra austro-prusiana, se va a marchar y va a poner su ojo en los Balcanes. De hecho, terminaría con la concesión de Bonia, por ejemplo. Y Rusia, pues que también tenía mucho interés en los Balcanes, porque no deja. Rusia es un estado eslavo. En los Balcanes había muchos estados eslavos también y se sentían como los protectores. Además, Rusia tenía intereses en llegar a las aguas del Mar Negro. Y el objetivo de Bismarck era mediar entre estas dos potencias y que no acabaran en un conflicto en los Balcanes. De hecho, una de las frases más famosas de Bismarck era que decía que si volvía a haber una guerra en Europa sería por una maldita estupidez en los Balcanes. Y acertó de pleno porque la Primera Guerra Mundial, ese casus belli, ¿no?, se produjo en un país de los Balcanes. Pese a los intentos diplomáticos de Bismarck de mediar entre estas dos potencias, finalmente en los Balcanes hubo una guerra, la guerra ruso-turca de 1877 en 1878, que finalizó con el Tratado de San Estéfano de 1878, pero que fue revocado poco después por el Tratado de Berlín, porque el Tratado de San Estéfano había creado un gran estado búlgaro bajo influencia rusa que modificaba de manera decisiva el statu quo en la zona, y por presiones del Reino Unido tuvo que cambiarse por el Tratado de Berlín. Y digamos que fue el conflicto más importante de la época, pero realmente Bismarck diseñó una Europa que se mantuvo más o menos pacífica pese a estas tensiones en los Balcanes, y creó una serie de alianzas, como por ejemplo la alianza de la Entente de los Tres Emperadores entre Rusia, Austria-Hungría y la propia Alemania. También la Triple Alianza en el año 1882 con Alemania, Austria e Italia. Aquí vemos esta Triple Alianza como ya va a ser el germen de este bloque que llegue a la Primera Guerra Mundial, aunque luego, poco antes del estallido, se marchara a Italia. En cualquier caso, Bismarck va a ser quien diseñe la política de Europa en esta segunda mitad del siglo XIX y también en África, porque como ya hemos comentado, va a dar paso, Francia y Reino Unido van a dar paso ya en la década de los 70 del siglo XIX a un intervencionismo total de Europa en el continente africano y asiático, y Bismarck va a jugar, al igual que lo hace en Europa, un papel de mediador y va a convocar la que se conoce como la Conferencia de Berlín en el año 1884, de la que nos va a hablar Antonio. A ver. Se vienen cositas, ¿eh? Un poquito antes de esta conferencia de Berlín, cositas importantes que aparte de la unificación alemana, que es fundamental para entender el camino que luego se va hacia la guerra, sobre todo después de que Bismarck desapareciera. En el siglo XIX pasamos de lo que conocemos como colonialismo anteriormente, ¿no?, con los imperios español, portugués y ya inglés y francés, al imperialismo, que se diferencia del colonialismo en que hay una ocupación efectiva del territorio. Es decir,
El colonialismo llegan y establecen factorías de comercio y controlan lo que es la economía de los sitios en los que están posicionados los imperios. Pero en el imperialismo se controla el territorio, se controla la sociedad, se controla la política de ese territorio. Es diferente. También importante la ideología y demás que está surgiendo como de personajes favorables a este imperialismo, que a su vez trae un aumento del nacionalismo, como son personajes como los dos Chamberlain que hay, que ahora mismo no me acuerdo de los nombres, Cecil Rose, Lord Salisbury y un montón de peña que estaba a favor de esto. Y que estaban implementando un nacionalismo que era bastante racista, ¿no? Rollo lo típico de las naciones civilizadas tienen el deber de civilizar a las naciones atrasadas y demás. Y bueno, otras causas importantes para este paso al imperialismo, el aumento de la producción y la necesidad de materias primas y de invertir los capitales. Estamos en una crisis de sobreproducción del sistema capitalista del siglo XIX. Digamos que también el imperialismo es una consecuencia de la revolución industrial, ¿no? Claro, también, ahora iba con eso. Es otra de las las causas tecnológicas, es decir, el avance en tecnología por la revolución industrial, que hace también aumentar la producción, hace esto. Genera una crisis de sobreproducción y la necesidad de buscar dónde invertir esos capitales y dónde llevar esa manufactura, esos productos para venderlos en nuevos mercados y a la vez obtener materias primas. También con esto hay un aumento demográfico y se necesita llevar a la gente que sobra en las potencias a distintos sitios a vivir. Políticamente es una cosa de prestigio, ¿no? Es decir, yo conquisto esto, mira qué bueno soy, básicamente. Y bueno, luego hay otras causas que son menores, ¿no? Lo típico de los que se creían exploradores en el siglo XIX, ¿no? Se creían que eran Livingstone. Causa religiosa también incluso. Sí, los misioneros y demás, etcétera. Y bueno, llegamos a la conferencia de Berlín. La conferencia de Berlín 84-85 se explica porque el mundo se estaba repartiendo y Alemania también se estaba quedando un poco fuera y también Bismarck veía que podía haber bastantes problemas. ¿Y qué pasó en la conferencia de Berlín? Bueno, lo primero que pasa es que se reparten el pastel de África y la expresión repartirse el pastel no es tontería, no. Es que cogieron África y la cortaron en cachos. Por eso las fronteras de África son como son. Son países que son cuadrados y hay guerras entre tribus que estaban enfrentadas durante milenios porque no se respetaron pues la realidad cultural de África. La verdadera frontera entre las distintas tribus. Eso. Se separaron algunas y otras se unieron y lo que has dicho de pastel, hay una caricatura que es muy... Sí, que mostramos. Que sale Bismarck con una tarta y pone África, ¿no? Y bueno, la ponemos porque es muy... señala muy bien y es de forma visual. De hecho, llega hasta el día de hoy esos problemas porque el país más joven del mundo, que es Sudán del Sur, se independizó hace apenas 10, 12 años, si no recuerdo mal. Sí, no hace mucho. Bueno, y los conflictos que hay de las etnias estas de Ruanda y Ruanda, eso tremendo, o sea. Pero todo viene de aquí, de 1885. Bueno, y además que si se ve el mapa de África, visualmente se puede apreciar. Se ve que está partido en cuadrados, o sea, una cosa absurda, ¿no? Tuve la frontera a lo mejor de los estados alemanes de antes de la unificación y es una locura. O sea, unos territorios ahí no tiene mucho sentido, pero esto de África es, vamos, que la han partido... Una cuadrícula. Una cuadrícula, sí. Bueno, importante también, y lo más importante que se hace en la conferencia de Berlín, es establecer las características que tiene que tener la ocupación de las potencias en los distintos territorios que quieren para que sea una ocupación real. Es decir, ¿qué tiene que hacer la potencia que quiera el territorio que sea para que ese territorio sea de esa potencia? O sea, si Inglaterra va a la costa oeste de África y dice yo quiero este territorio de Etiopía, pues no sé qué, pues lo que tiene que hacer es tal y cual y se estableció en la conferencia de Berlín. Se ha entendido, ¿no? Sí. Vale, a ver, esto aceleró la carrera por la ocupación de territorio. Estamos aquí en una escala de tensión que va empezando. Y se van a dar los primeros conflictos en África. Ahora luego ya hablaremos de cuando se va a Bismarck, ¿vale? Pero los primeros conflictos se dan en África y se dan por un pavo que he mencionado antes. Bueno, no es que se den por él, no tiene culpa, ¿no? Pero su ideología, Lord Salisbury, este tío decía
que las potencias vivas diferenciaba a los países en dos clases, las potencias moribundas y las potencias vivas. Y cuando ya no hubiera más territorio de países que no son civilizados para colonizar, las potencias vivas deberían aprovecharse de las potencias moribundas y ocupar sus territorios. Por eso vienen aquí los primeros conflictos en África en los años 90 del siglo XIX. Hay una pugna, y aquí viene uno de los primeros conflictos, que a mí me encanta el nombre, porque tres potencias querían establecer un imperio en África de costa a costa. Portugal, el que tenía Angola y Mozambique, lo quería establecer de oeste a este, igual que Francia, que quería conectar el Atlántico con el Mar Rojo y el Índico. Inglaterra quería conectar el Cairo con el Cabo de norte a sur. Bueno, pues el primer conflicto es con Portugal. Inglaterra le manda un ultimátum en 1890 y Portugal dice, bueno, tranquilo, ¿sabes? Yo me voy, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Tú, Si te pones así, Inglaterra, Madre Inglaterra, que soy tu, ¿sabes? Soy tu principal hijo. soy tu mascota. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Olivenza es nuestra, ¿vale? Luego el otro conflicto este es más gordo. Bueno, no pasó nada, ¿no? Pero casi pasa. Y es que Francia e Inglaterra se encuentran en Fachoda, no sé, me lo he visto de las dos maneras. Sí. El general, no sé, los que estaban al mando de los militares, Marchand por la parte francesa y Kitchener por la parte inglesa, se encuentran allí y por las presiones del gobierno inglés al francés, Marchand se pira en 1898. Marchand se marcha. Marchand se marcha. Se marcha. Ahí está, Y- al nivel de Craso. Y esto fue en 1898 e Inglaterra puede establecer su imperio de costa de norte a sur. Otras cosas, pues por ejemplo el desastre del 98 también se encuadra en estos conflictos de potencias vivas, potencia moribunda, ¿no? Cuando nos quitan Cuba, nos quitan, ¿sabes? Como si fuera mía o nuestra. Sí. Pero bueno, Sí, cuando, te la cuando quitaron el a ti. imperio español, a mí sí, es que yo tengo un papel ahí que pone que era de mi familia, Pero ¿sabes? estuviste en Bailén, ¿no? Resistiendo. Yo estuve en Bailén y estuve en el Grito de Baile, estuve en varios sitios. Estuve en la iglesia esta de Filipinas también. Fuiste un No me último acuerdo de no me acuerdo, Filipinas. fue un último, sí. El caso, bueno, que España pues pierde a mano de Estados Unidos, pues Cuba, Filipinas y islas de los pocos de territorio, Puerto Rico, etcétera. Estos son los primeros conflictos que hay que van diciendo un poco, oye, ¿qué pasa? Y son conflictos que pasan en las colonias, no pasan entre las potencias directamente, ¿no? O sea, en las colonias ahí hay los problemitas. Sí, porque hemos dicho que tiene en mucho, Europa había una relativa paz, hemos comentado. claro, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy. Que parece que Rusia y la OTAN, oh, qué mala Rusia, que no, vamos a ver, que lo que pasó en Siria fue hace 2 días y Rusia estaba del bando del gobierno y la OTAN del bando de los Estados Islámicos, ¿vale? Y así un montón de conflictos más que vienen hasta lo que tenemos hoy en día, que puede ser un poco los Balcanes del siglo XXI. Pero bueno, ya vamos viendo con eso. Bismarck. Vuelve otra vez el señor del bigote. El tío había creado su política, como ha dicho Rafa, pues para aislar a Francia, para tener un status quo guay en Europa, Alemania siendo un poco la directora, sin ser la más grande de las potencias, siendo un poco la directora de las potencias. ¿Qué pasa? Que en 1890 cae Bismarck, no se muere ni nada, sino que lo quitan de en medio. Sí. Dimite Porque el nuevo forzadamente, ¿no? Porque el nuevo Kaiser, Guillermo II, el original, El molón. el molón, Guillermo II quiere poner en marcha su política guay, porque además le puso la Weltpolitik. Que no es que sea Well de guay, que posiblemente, pero Una política muy agresiva a nivel una política, exterior. exactamente, una política alemana, una política exterior muy agresiva que bueno, va a generar un poco lo que vamos a ver ahora. Pero también importante, otras cosas como el ascenso de Estados Unidos y Japón, como estábamos viendo. La segunda revolución industrial, que creó más rivalidad y demás. La debilidad turca, muy importante porque por eso estaba Austria y Rusia y otras potencias al acecho de los Balcanes, porque el Imperio Otomano es una potencia ultra decadente. Sí, lo que hace también aumentar el nacionalismo eslavo, también como ha comentado antes Rafa, y también la rivalidad psicológica propia del nacionalismo que hay en esa época, que es un nacionalismo muchísimo más agresivo que el que nace a principios del siglo XIX con las revoluciones burguesas.
Bueno, con la Weltpolitik salta todo por los aires, ¿vale? Francia sale de su aislamiento, se crea, bueno, se alía primero, Rusia acaba con el Tratado de Reaseguro, que era un tratado que decía que Rusia, era un tratado seguro, o sea, seguro no, secreto, que tenía, tratado seguro secreto, Sí, seguro. que tenía Alemania con Rusia para decirle, oye, tú no te alías con Francia, que Francia déjamela a mí, que cuidado, pues nada, lo rompen, Francia y Rusia se alían. Hay una pugna importante en los Balcanes entre Rusia y Austria. Bueno, Francia. Macron y Putin. Ojo. Francia y Gran Bretaña, Inglaterra. Gran patraña. Gran patraña, yo, bueno, no lo había escuchado. Eso está a la altura de los motes de los políticos. Sí, la verdad. Bueno, pues Francia e Inglaterra salían y forman lo que es la Entente Cordial. Ya vemos cómo se van configurando los bloques que van a llegar a la Primera Guerra Mundial, porque antes hablamos de la Triple Alianza y ahora de la Entente Cordial. Que se va a sumar en 1907 Rusia con el Tratado Anglo-Ruso, formándose la Triple Entente. Ya tenemos las dos grandes alianzas formadas, la Triple Entente y la Triple Alianza, que son los que se van a pegar de leche. Aunque bueno, Italia hace un poco, que Italia forma parte de la Triple Alianza, pero hace un poco... Una italianada. Hace una italianada. Hace un poco el tonto. Sí, hace un regate. Llega del Piero, hace así, ¿sabes? Y se va. Y bueno, y lo más importante de esta época son las cuatro crisis previas internacionales a la Primera Guerra Mundial. La primera, y esto todo forma parte dentro, vaya a ver que la mayoría es Alemania la que tiene la culpa, bueno, Guillermo II, que forma parte de su Weltpolitik, que como a Francia sale del aislamiento, pues él no sabe cómo mantener la isla, ¿sabes? Pues sigue lo que estaba haciendo Otto. Tú ahí con tu rollo... ¿No ves que lo estás haciendo más, Guillermo, coño? Sí que a Otto, él nos enseñó el camino. Nunca dejes de creer. Bueno, llega la primera crisis marroquí, que fue en 1905-1906. Guillermo II le da por visitar Tánger y dice, esto no lo puede tener más que una potencia, esto es para todo el mundo. O sea, en alemán, ¿no? Pero claro, yo no sé alemán. Y más enfadado, lo dijo más enfadado. ¿no? Claro, sería cosas de alemanes, ¿no? Refiriéndose claramente a Francia, porque Francia es la potencia con más influencia, por no decir la única, con más influencia en Marruecos, nosotros un poquito, pero Francia es la que más. Y esto, pues al final se resuelve y se queda como estaba en la conferencia de Algeciras de 1906, pero ya hay un poquito de guillermada, de tensión. De hecho, Alemania no se va a quedar conforme claro, es que con este protectorado francés. Ahora luego viene la segunda crisis, pero antes, como has dicho tú antes, Rafa, Austria se anexiona a Bosnia y Herzegovina en 1908, aprovechando la revolución de los jóvenes turcos. Ya decimos que Turquía estaba un poco de capa caída, y Austria dice, oye, puesto para mí. Y ahí la tensión con Rusia pues no hace más que crecer. Luego está la segunda crisis marroquí o el incidente de Agadir en 1911, que es que ya a Alemania se le va la pinza y lleva una cañonera, es decir, un barco con un cañón gigante, la cañonera Panzer, a las costas de Marruecos, para decir, chacho, que no, que te he dicho ya antes que no, que esto tiene que repartirlo, hombre, que no es solo para ti. Bueno, al final eso se acuerda en un acuerdo, el acuerdo franco-alemán, dejando las manos libres a Francia en Marruecos, pero a cambio Alemania recibe una parte del Congo francés. Sí. Bueno, hemos sacado algo, ¿sabes? Hemos rascado. A ver, si a mí me plantan ahí el cañón, pues bueno, me preocupa. Era un poco pasivo-agresivo, ¿no? Sí. Bueno, yo no pido nada, pero mira esto. Esto está aquí, por casualidad no hemos llegado aquí y te está apuntando, no sabes por qué. Te lo digo para que lo sepas. Apunte con una pistola que dispara sola, ¿no? Bueno, y ahora llegamos ya a lo más chungo, que son las guerras balcánicas de 1912-1913. La primera contra Turquía, las potencias balcánicas se juntan y dicen, vamos a echar a los turcos todos de aquí ya, que después de 500 años de dominio ya está bien. Y consiguen vencer a Turquía. Turquía, como decíamos, pues está hecha polvo. Y ahora lo está más, reduce sus posesiones en Europa, se reducen a básicamente Constantinopla, ¿no?
Estambul. Estambul, sí. Qué antiguo eres, Antonio. Vivo antes de 1453. Déjame. Vive en Bizancio. Es nostálgico de Cuando yo era joven. Nostálgico de Bizancio. Bueno, pues la primera guerra, pues Turquía pierde. Y la segunda guerra balcánica ya es entre los estados balcánicos. Bulgaria queda en la primera guerra balcánica como el estado preponderante en los Balcanes, y a Serbia esto no le parece bien. Entonces Serbia, Grecia y Montenegro se alían y derrotan a Bulgaria en 1913 con el resultante del Tratado de Paz, que será el Tratado de Bucarest. Y llegamos a la crisis máxima, a la crisis definitiva, a la crisis gorda, el gran Gavrilo Princip. El 28 de junio de 1914, el archiduque heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, con su mujer y una comitiva allí de... Con un nombre curioso también. Sí, Francisco Fernando, que bueno, el FF, doble F en el chat. Doble Casa más. F al cuadrado. Más sonoro, ¿sabes? Sí, es mejor que Federico Guillermo. Eso, Federico Guillermo no... Francisco Fernando. Francisco Fernando. Su madre, cuando lo llamaba enfadada, sonaba muy rotundo en el palacio eso, ¿eh? Además, si estaba bien enfadada, decía Francisco Fernando II, o como fuera. Bueno, pues este señor estaba de visita en Sarajevo, ¿no? Sí. Y se lo cargan. Gavrilo Princip, que era miembro de una sociedad secreta que se llamaba La Mano Negra. Sí. O ese nombre le pusieron. ¿Cuántas cosas nos han llamado La Mano Negra? En España también hubo una Mano Negra, ¿sabes? Sí, exacto. Normalmente los grupos anarquistas, ¿no? se denominaban así, ¿no? Que Sí. actuaban en la clandestinidad. Bueno, pues la asesinan. Y aquí viene ya la hecatombe. ¿Por qué? Porque Austria le dice a Serbia, tú, o me dejas meter a gente ahí para averiguar lo que ha pasado, o te vas a enterar. Entonces Serbia dice, ¿tú qué coño vas a meter aquí a nadie? Que este es mi territorio, son mis cosas, aquí no puedes meter tú a nadie. Entonces no responde al ultimátum que le manda a Austria. ¿Y qué pasa con Austria? Pues le declara la guerra a Serbia. Como Serbia es el principalísimo aliado en los Balcanes de Rusia, Rusia le declara la guerra a Austria. Entonces... Esto es como ficha de dominó. O sea, claro. ¿no? Sí, cayó una y cayeron todas de golpe. Exacto. Como, o sea, como Alemania es aliada de Austria, pues Alemania le declara la guerra a Rusia. Y claro, como Francia e Inglaterra son aliados de Rusia, pues le declaran la guerra a los imperios centrales, que son Alemania y Austria-Hungría. Claro. Y así, la maquinaria de las alianzas se puso en marcha y tenemos la guerra montada en Europa, que se llamó la Gran Guerra, porque esa gente, la Gran Guerra, pobrecitos de ellos, no sabían que venía luego otra peor y le pusieron la Gran Guerra con la esperanza de no, ya ni más. Yo creo que tú has comentado alguna vez, Antonio, lo de los Simpsons, ¿no? Que le decía uno, porque esto no se quede de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué le llaman la Primera Guerra Mundial? Ya verás. Ya verás. Buenísimo. De los capítulos nuevos, los capítulos nuevos de los Simpsons son de la temporada 15 en adelante, son los capítulos malos. Pues ese golpe puede ser mejor de todos esos capítulos, ¿verdad? Me encanta. Y nada, pues aquí tenemos ya montada la guerra otra vez, que bueno, si queréis saber lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, tenemos un capítulo de la primera temporada en Ivo que se llama La Gran Guerra, creo que es el 1.17, pero no me acuerdo bien. Escucharse lo que es el típico Primera Guerra Mundial. Claro. Si nos estás escuchando y mañana tienes un examen de historia de la Primera Guerra Mundial, ponte ese capítulo. Sí, porque no, en serio, va a ser lo que te va a caer de pe a pa. Si tú pones lo que nosotros decimos en el examen, tú sacas un 10 y si no lo sacas, dinos quién es tu profesor. Claro, el fallo no es nuestro. Claro, ya eso ya no es culpa nuestra. Sí, y si tu profesor se llama Federico Guillermo, pues fijarse tú con la tontería y lo gracioso que después parece que, como lo hemos contado, parece que no se acaba nunca la guerra, pero que es que en realidad en el mundo en el que vivimos no ha parado la guerra en ningún momento. Lo que pasa es que ahora los conflictos están en Europa. Pero la guerra y las tensiones entre las potencias no han parado en ningún momento, como en este caso, como lo que hemos contado aquí. El problema de este conflicto es que es una amenaza mucho mayor para la seguridad internacional que otros que suceden, pero la guerra existe desde que el mundo es mundo, prácticamente, no ha parado nunca. Desde luego, Francis Fukuyama no estuvo acertado cuando sacó su libro El fin de la historia.
Aprovechó el clip. Eso era el primer clickbait de la historia. El tío aprovechó ahí un poquito el tirón del S, pero Pero bueno, mal. o sea, sí. Y lo estamos viendo hoy en día, que también es un poco lo que, bueno, la parte que quería que un poco de debate. Una vez, por cierto, antes cuando ha dicho que Antonio estuvo con lo último de Filipinas, que he dicho yo, estuviste en Bailén, Bailén no, es Valer. Valer. Claro, Bailén fue bastante antes de lo Claro, último. a mí me ha sorprendido porque digo, Antonio tiene que ser muy mayor porque claro, si Sobre estuvo, todo Miguel, ¿eh? si estuvo combatiendo en la guerra de Mira, independencia no, no. y se mantiene Bueno, tan le dio juvenil. pal pelo a los franceses y luego resistió. Sí, Claro. vivió. Pues sí, la verdad que Antonio se comió 2 siglos, pero se mantiene muy bien. Sí, sí, fíjate Yo veo a que Antonio y lo veo al tío haciendo sus pesas y digo, uy, para tener 230 años, eh, el tío cómo se cuida, ¿eh? ojalá tener 230 años, tío. Bueno, pues Dani, no sé si quieres comentar algo Sí, más. era comentar con vosotros por qué hemos hecho este programa. O sea, aparte de porque supongo que nos gusta a todos escuchar Federico Guillermo, lo hemos hecho porque nos parece un tema interesante. Ya hicimos la Primera Guerra Mundial, ahí metimos parte de antecedentes, pero no nos fuimos tan atrás. Y queríamos simplemente recordar esa parte que hicimos y ampliarla. Pero sobre todo yo creo, y lo hemos estado hablando esta semana, porque esta semana hemos estado mosqueándonos, ¿no? Y desde que empezó realmente la guerra en Ucrania, viendo las comparaciones históricas que se hacen, ¿no? Que si Hitler, como ha dicho al principio Putin, como ha dicho al principio Antonio, a veces Hitler, a veces Stalin. Entonces, a veces esto es la Primera Guerra Mundial, esto es la Segunda. Y como ya hicimos los antecedentes de la Segunda, y ahora hemos hecho los antecedentes de la Primera, para ver si realmente es lícito compararlo, si es un error de análisis histórico, hablar tan a la ligera cuando se habla de una guerra actual, si podemos irnos al pasado para determinar lo que está sucediendo ahora, si de verdad Putin tiene algo que ver con esos grandes dirigentes del siglo XX. Eh, Era un poco hacer un ejercicio de reflexión, invitar a la gente a que haga un ejercicio de reflexión sobre lo que está viendo y si se pueden hacer comparaciones o no a la ligera. Es decir, ¿de verdad esto es una Segunda Guerra Mundial? ¿De verdad esto es una primera? ¿O es otra cosa? ¿O es una mezcla de ambas? Eso es lo que queríamos, ¿no? Un poco que la gente ahora pues tenga esas dos partes de las dos grandes guerras del siglo XX mundiales y diga, vale, tengo esto, tengo lo otro, sé lo que pasó, sé lo que no pasó y qué está pasando ahora. Vamos a compararlo, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Eso es un poco lo que quería yo plantear. De qué forma se puede hablar de la guerra actual en relación con estas dos guerras mundiales. Sí, de verdad que Sí, un poco lo que veníamos diciendo todo el programa, vamos, lo que ha dicho Rafa también al sí. principio, Es lo que hemos intentado con este de, programa. de eso, de que al final, por mucho que intentes comparar, porque luego, como vemos en la prensa y todos los rollos estos que yo, bueno, yo no lo veo porque solo veo a la gente indignada hablando por Twitter y eso, porque la prensa ni la leo. Pero toda la desinformación que hay a propósito, de intentar buscar aquí la comparación, de poner a uno como un demonio, a los otros como salvadores y coño, que las cosas son mucho más complicadas, son más complejas, que no es blanco y negro, que hay muchos grises y que vamos a pararnos un poquito antes de pensar las cosas. Que estamos hablando de una cosa muy seria, que no es... Bueno, el coronavirus también era muy serio, ¿no? Pero también había muchas teorías locas, pero yo qué sé, al final es una pandemia, una enfermedad que no te va a decir la enfermedad, ¿tú qué estás diciendo de mí? Pero esto es un conflicto armado que puede acabar con el mundo. O sea, si esto se pone loco y la gente se pone loca, y ayer salió Biden diciendo que la OTAN iba a defender cada centímetro del terreno de la OTAN y si hace falta entrar en una tercera guerra mundial se entra. El viejo chocho ese tiene acceso a un puto botón que destruye el mundo, ¿vale? Es que puede estallar todo por los aires. O sea, lo que conocemos como vida puede volver a desaparecer y reaparecer y el ser humano volver a evolucionar como una especie de otro bicho. No seríamos mamíferos. Desaparecería el mundo, coño, ya está, ¿sabes? Locura. Vamos a ser un poquito más cabeza con las cosas. Y en ese sentido, ¿creéis que hay, yo que lo he estado pensando, cosas, por ejemplo, el tema de los intereses actuales son imperialistas, igual que lo eran en los antecedentes de la primera, podemos decir así una comparación muy
básica y tal, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el tema del apaciguamiento, ¿crees que se le está dejando? Hay gente que ha hablado, dice, esto es como cuando Hitler estaba expandiéndose por Europa y Europa no hacía nada. Tampoco lo veo tan así, porque en realidad sea una actuación, pasa que, claro, o sea, no es tan así, ¿no? Sí que lo que ha dicho Antonio, se está movilizando, se está enviando tropas fronteras, se está haciendo una especie de tapón. Pasa que en Ucrania no entra porque no es territorio OTAN directamente. Pero bueno, eso, a que me estoy liando, vaya. Eso, en plan, hay pequeños detalles que puedes pensar que sucedieron en su día, pero hay que conocer, y para eso están todos los programas, bien lo que pasó, para ver si se puede comparar o no, porque es que si no se hacen comparaciones, y a mí una de las más graves me parece comparar Putin con Hitler, pero no porque Putin sea mi colega y lo quiera yo defender, ni mucho menos, estoy en contra de su actuación totalmente. Aún entendiendo, una cosa muy importante aquí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que Rusia invade Ucrania porque en el Donbass hay una guerra de 2014, una cosa es explicarlo y entenderlo y otra cosa es justificarlo, que es que se te echa la gente encima. Yo a veces hablo con la gente y le explico esto y soy prorruso, vamos, que tengo tatuado a Putin en el pecho. No, ni mucho menos, ¿eh? Y claro que lo de Ucrania es una desgracia, por supuesto, y el pueblo ucraniano está sufriendo y es una invasión. Que la han estado tocando la nariz, por supuesto, pero nosotros venimos a explicarlo o ya está. O sea, no nos estamos explicando. Claro, a nosotros no nos paga la RT ni Sputnik para decir aquí Putin es bueno porque no Y lo estamos en pensamos. contra, coño, es que estamos en Sí, contra es que del estamos conflicto. viviendo. Pero las cosas son como son. Lo importante de la historia y lo que intentamos decir en cada programa es que tú puedes tener tu ideología, todo lo que quieras, pero las cosas que pasan en el pasado y las cosas que están pasando son lo que son. Te gustan más o te gustan menos, que lo intentes explicar, lo tienes que intentar explicar como es. Y lo que es, claro. es. Y la OTAN ha tocado las narices a Rusia y se la sigue tocando. Y Rusia se está pasando, bueno, se está pasando. Es entendible lo que está haciendo. No me gusta lo que está haciendo. Ojalá se estuviera hasta quietecita. Y está sufriendo Como se mucha tendría que haber gente. estado quieta Rusia en Georgia o como se tendría que haber estado quieto Estados Unidos en Irak. Y en Vietnam y en 100.000 Claro, millones de sitios que ha habido guerra pero durante todo el siglo XX. la cuestión es Pero eso, una entender cosa es explicarlo y otra eso cosa es. es decir, pues sí, yo estoy a favor de eso. No, no. Aquí solo estamos explicando las cosas. Claro, Intentando hacer una claro. comparativa para que se entienda que es más una guerra como la Primera Guerra Mundial, que también tiene muchas diferencias, más que como la Segunda Guerra Mundial. Y ya está. Y que la objetividad de la historia, joder, que siempre decimos que es objetivo, sabemos que es un ejercicio imposible casi, pero bueno, es lo que intentamos, ¿no? Explicar cómo fueron las guerras para ver cómo son las guerras ahora. Yo creo que eso en definitiva un poco. Y no justificamos nada, o sea, de verdad. Ni Biden, ni nadie, ni Pedro Sánchez enviando por ahí juguetitos. ¿Sabes? Pues antes de que se alargue en exceso el programa, vamos a terminar con un juego. Venga. Pues yo al juego le he llamado Primera o Segunda, se llama el juego. Rafa, Dime. que de repente eres una E gigante. Ah, si no, creo que se ha ido la imagen del estudio. No sé, vamos a ver si podemos recuperar la imagen, pero bueno, vamos a seguir con... Vamos a seguir. Sí, seguimos con el juego, pero eso que... Siempre que hablamos de Putin hay problemas técnicos. Ahora Rafa es Rafa otra vez. Venga. Sí, Rafa, otra vez. Venga. ¿En qué se basa el juego? Os voy a decir varias naciones, ¿vale? Vale. Y vosotros tenéis que adivinar si estas naciones participaron en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda y de qué lado. Vale. Bueno, hay algunas que participaron en las dos. Claro, sí, pero he cogido supuestamente naciones que solo participaron en una de ellas. Vale, vale. Claro, no te va a decir Italia. Claro, porque si no, una putada, claro. Entonces, yo espero haberlo hecho bien. Si hay algún error o fallo, porque, como me lo decís vosotros, que alguien me lo diga en comentarios, con respeto, que no me diga, ¿cómo puedes decir eso? Madre mía, ¿qué haces aquí en vez de estar en tu casa? Entonces, y luego os diré, pues, hay cosas así, un poco trampa, pero bueno, vamos con ello. El primero es Imperio de Vietnam. ¿Participó en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial? Yo voy a decir que la primera. Imperio de Vietnam. Sí.
¿Imperio de Vietnam existió? Bueno, Sí, sí, ahora no sé, ahora me van a matar a mí. ¿Cómo no puedes saber el Imperio de Vietnam? no sé por Ho qué lo Chi Minh llamaron primero. así, porque Imperio. Bueno, claro, ahora os lo explico. Bueno, yo voy a decir la primera. Y creo que del bando de la Triple Entente. Sí, yo también. Porque eso tendría que ser francés. Claro, era francés, era francés. Pues Imperio de Vietnam es de la segunda Oh, y es el nombre que tiene un estado títere de Japón que existió únicamente durante 1945 con la ocupación japonesa. O sea, estaba en el eje porque era Japón. O sea, claro. lo que no sé por qué los japoneses se fliparon y le pusieron imperio. cuando- Pero era un territorio que estaba en Vietnam, o O sea. sea, mira, te digo. O sea, se reconoce como o sea, como eso, como si fuese un estado títere. Y sí, o sea, no sé si ocupaba todo el Vietnam, más allá del Vietnam actual, pero sí que es territorio Hostia. de Vietnam. Y de Quito eso se flipaba mucho, ¿eh? Sí, sí. Entonces, pero ponerle imperio, no sé, Sí, no sé, sí, no es sé. de flipado, es de flipado. Flipado Porque de total. hecho es un estado títere creado por el propio imperio japonés, que ahí sí podemos, si quieres, el imperio Japón, que siempre ha sido además, bueno, no siempre ha sido igual de extenso, pero ellos mismos siempre se han llamado a sí mismos imperio. Bueno, si tienen No, si es que emperadores. sigue, Claro, es que sigue siéndolo. Es Claro, que claro. si es que vienen flipados de casa, ¿cómo no van exactamente, el a...? jefe de Estado es un emperador. Exacto, es su sistema político. Eso está pasado de moda ya, hombre, emperador. Ya no se lleva los Eso ya no diseños se lleva. imperiales. Está de Ahora se modé. llevan los Que poco se reyes. habla del imperialismo japonés, que ha sido uno de los más, o sea, uno de los países más imperialistas, ¿eh? Que estamos siempre hablando Sí. Le de. tenemos que dedicar un programa. Sí, sí, hay que hacerlo. Bueno, el siguiente. Reino de Finlandia. Reino de Finlandia. Yo voy a Reino de decir que Finlandia. que la segunda y del lado del eje. Yo voy a decir la segunda, porque creo que la primera pertenecía al Imperio Ruso. Y voy a decir que del lado de, bueno, realmente del lado de las potencias aliadas, pero vamos, creo que se produjo al principio de la guerra, o sea, que en el 39 entra en guerra la Unión Soviética con Finlandia. Pues eso sería correcto si hubiese dicho Finlandia. He dicho Reino de Finlandia. Estoy jugando a ser cabrón, pero Madre es mía. curioso porque eso fue en la Primera Guerra Mundial de parte de las potencias centrales. ¿Por qué? Porque tras la independencia de Finlandia del Imperio Ruso, hubo un reino de Finlandia que dura un año. Vale, vale. Cuando Carlos I, que era su rey, abdica. Joder, Dani, Claro, es Dani que... ha ido al típico cuadradito de los libros de Sí, sí. historia que Claro, está en una claro. esquina y nadie lo lee. Ahí. Pero si Porque pongo creo que... Finlandia, Italia, es muy fácil. Entonces es para que también la gente entienda que hubo estas pequeñas cositas así. No, está En un guapo, está momento en guapo. el Está que, guapo, está. como habíamos hablado, hay independencia de países, hay invasión de países, igual que hemos hablado lo de África, en Europa y en Asia pasan estas cosas, que hay estados efímeros que duran un año, sistemas políticos en ciertos países que a lo mejor nadie piensa como un reino Finlandia, ¿no? Pues en este momento Sí, un sí. imperio en Vietnam, ese rollo. Yo creo que era curioso traer este tipo de cosas. Además que Finlandia creo que a la Primera Guerra Mundial entra como parte del Imperio Ruso. Otra cosa es, claro, luego cuando firma la paz el gobierno bolchevique con Alemania, pues bueno, todos esos territorios europeos del Imperio Ruso los pierde. Entonces, claro, ahí entraría el reino de Finlandia. Exacto. Vale. Siguiente. Congo belga. Vale. El Congo belga. Pues yo voy a decir yo voy a decir la Primera Guerra Mundial y en la Entente. Pues yo digo la segunda y de los aliados. Es la primera y de los aliados. ¿Por qué? Ah, entonces acerta Rafa. Sí. Porque claro, en este momento el Congo belga, realmente estamos hablando de Bélgica, pero ya sabemos que realmente el Congo belga no es un territorio al uso que, que, se, que sea del propio, o sea, está administrado por el Reino de Bélgica, pero realmente es como un territorio propio lo fue en su día del propio Leopoldo de Bélgica. Sí.
no es tanto del Estado, sino de esa figura. Del rey, sí. Exacto. Este se independiza, bueno, el Congo belga se independiza en 1960, o sea que de no muchos años. Y aquí es curioso porque las tropas congoleñas participaron en ofensivas contra la fuerza alemana, es decir, la propia fuerza del Congo. Entonces, es trampa en el sentido de que realmente podríamos hablar de Bélgica en la Primera Guerra Mundial. Pero el Congo belga tuvo como acciones concretas individuales allí en África. Pues no Vale. Es curioso, estamos aprendiendo con este juego, ¿eh? Sí, aprende con Dani, Pero a lo mejor, ya lo digo, que la información la he sacado de varios sitios, a lo mejor algo no está bien, yo siempre lo digo y siempre pongo la referencia, pero bueno, si algo está mal, que me lo digan, porque yo tampoco sé la historia del Imperio de Vietnam, ¿sabes? Mira que es solo un año, pero bueno, ahí está. El Imperio Etíope. Y cuando queráis, o sea, tengo 8, si lo veis que se ha alargado mucho, los quito a 5 o así. El Imperio Etíope, yo voy a decir de la primera, porque ya la segunda ya entra como imperio italiano, creo. Yo voy a decir la primera y de la mano de... Tiene que ser la primera de la Entente, ¿no? Porque Italia al final entra de mano de la Entente, si va relacionado con Italia. Sí, pero no es, pero había tenido una guerra con Italia pocos años antes. Igual entra de parte de, yo qué sé. Igual entra de parte de Alemania. Yo voy a decir de Alemania y de la Primera Guerra Mundial. Pues yo voy a decir de la segunda y de los aliados, por cambiar. Pues yo lo he considerado como la segunda y de los aliados. ¿Por qué? Los etíopes van a combatir, o sea, se considera que el Imperio Etíope tomó parte de la Segunda Guerra Mundial de forma directa porque junto a los británicos van a combatir, como ha dicho Rafa, para expulsar a los italianos. Vale. Entonces, como nación, digamos, independiente de la ocupación italiana, en 1941. Y de aquí surgirá Etiopía, Eritrea y Somalia, de esta conjunción de lo que es el Imperio Etíope. Pero sí, o sea, combaten para expulsar a los italianos. Así que, pues salían con los británicos. Esto también a veces es lo que más te convenga. Creo que... Claro. Una que me gusta mucho a mí, personalmente. Mongolia. Hostia. Y me parece muy interesante. Y está chula, ¿verdad? Mongolia, venga, Mongolia vamos a decir la primera y del lado de la Entente. La verdad que no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Yo voy a decir la segunda y voy a decir que era un estado cliente de Japón y voy a decir que iba con el eje. Una piscina enorme, ¿eh? Totalmente. Pues casi. Es la segunda, pero de los aliados. Y tiene mucho que ver Japón. ¿Por qué? Mongolia fue muy importante para el conflicto de la Unión Soviética con Japón. O sea, porque tenemos que entender que también existe ese frente. Que nunca se habla de ese frente, el frente de URSS contra Japón, ¿no? De hecho, los japoneses temían una invasión de la Unión Soviética y tal. Y hace poco, con todo el tema de Putin, salió el tema de la isla, no me acuerdo cómo se llama. Kuriles, ¿no? Bueno, las Kuriles, que eso ya viene de antes. Pero bueno, siempre hubo conflicto, ¿no? En esa zona también. Mongolia pues, se veía amenazada por el expansionismo japonés, sobre todo en la frontera por el tema de Manchuria. Entonces, desde la Unión Soviética se anima a que se reajusta la economía mongola para generar un apoyo a la URSS y también combaten en el frente del este junto a la Unión Soviética y forman parte, algunos de personas, los mongoles, van a formar parte del Ejército Rojo. Es difícil hablar de... Sí, sin caer en la broma tonta. Sin caer en la típica broma tonta de Amadeo de Saboya. Es que... Pero eso, que hubo mongoles en el Ejército Rojo y tal, y bien. Curioso. Y me quedan 3, pero para no alargarlo vamos a hacer una. Venga. ¿Cuál apetece jugar? ¿Irak, Corea o Emirato de Jabal Shamar? Hostia, el Emirato. ¿Emirato de qué? Emirato de Jabal Shamar. De Jabal Shabar. Jabal Shamar. Emirato de una, ¿eh? Bueno, vamos a jugar ese. Venga. Este es la trampa de todo. Emirato. Esto como es lo como es loquísimo, yo voy a decir que es segunda y eje.
Te O sea, ju- está loco. O sea, a mí lo que me ha sonado es que un pavo se formó un Emirato solo y dijo, porque él Mira, se creía el Hitler de Arabia, ¿sabes? yo no creo que sea eso, pero como me encantaría que fuera Segunda Guerra Mundial y eje, voy a decir eso. Pues mira, es un lío tremendo y lo he traído porque parece una historia muy curiosa. Yo he intentado entenderla y me ha costado. Digamos que el Emirato de Jabal Shammar, que dura de 1836 a 1921, va a estar en el contexto de la Primera Guerra Mundial y realmente va a combatir del lado de ambos, de alguna forma. Porque Vale, algo loco tenía que ser, claro. en Arabia estaban los Era el más rashidas. listo. Claro. No, pero porque no combate del lado de ambos como entidad, sino porque dentro de ese propio Emirato hay un conflicto civil. Entonces, cada parte va a tomar partido en uno de los bandos. Están los rashidis y los saudíes, ¿vale? Pero Los bueno, ¿y eso, primeros, y eso dónde está ahora? Eso es Arabia. claro, aquí viene ahora. Los rashidis estaban de parte de los otomanos y los saudíes de los británicos. Todo esto se embarca dentro del frente del Oriente Medio en la Primera Guerra Mundial. Claro, Ibn Saud, que es el representante de los saudíes, está con los británicos. Y finalmente, pues bueno, lo que va a pasar a partir de 1921 es que este país se va a digregar, bueno, este emirato se va a digregar en lo que hoy en día es Arabia Saudita, Irak y Jordania. Y este Ibn Saud es el primer rey saudí O sea, de Arabia Saudita. era un emirato bastante grande. Sí, sí, sí. O sea, si podemos poner incluso la imagen típica de Wikipedia que viene el mapa. Vamos, lo estoy viendo ahora mismo. Qué curioso. Y, bueno, ahí está la cosa. Y claro, este tipo, pues el primer rey de los saudíes, Ibn Saud, de los que luego serán amigos de nuestro De Juan Carlos. del campechano. Juan Carlos I el campechano. Pues la verdad que me ha Ahí gustado el está. juego, ¿eh? Me ha gustado, Dani. Ese hay que traerlo en otra ocasión. Lo traeré A lo mejor con otro modelo, pero otro modelo menos lioso, tal vez, es verdad. Y aquí yo tengo mis miedos de que haya metido la pata con algo. bueno, ya nos lo dirán. Pero Bueno, bueno, si ya me no meto mete en la algo pata que no más. lo digan, ¿sabes? Que no Exactamente, pasa ya nada. está. Porque es complicado, ¿eh? Ver cómo en momentos muy pequeños ciertos países pues toman un partido de una cosa u otra es complicado. Pero bueno, un mundo al final totalmente comunicado dentro de un contexto de guerra, ¿no? Pues Es lo sí. que... Pues de esta manera terminamos nuestro programa de hoy. Y nada, toca como siempre despedir a tanto Antonio como a Dani. Pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Espero que haya servido para algo este. Lo dicho, invitar a la reflexión de este conflicto y siempre desde una perspectiva histórica que no sea interesada y ya está. Y nos vemos en el siguiente programa. Pues suscribo lo que dicen mis compañeros y nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces, cuidaros y un saludo.